Hice a mi hijastra directora ejecutiva, CEO, de mi empresa y lo primero que hizo fue despedir a mi hijo. Dijo, necesitamos manos capaces y tu hijo claramente no lo es. Yo no dije nada y la estuve observando. Después de 2 semanas, la escuché en una conversación diciendo, muy pronto, ese tonto ya no tendrá una empresa, sino una montaña de deudas. Lo que ocurrió después fue bastante inesperado. Siempre pensé que el legado era algo que construías con tus propias manos y dejabas para las personas que amas. Nunca imaginé que se convertiría en un arma apuntada directamente contra mí. Mi nombre es Richard Elmore y durante más de 30 años dirigí Elmore Technologies, una empresa de software mediana que construí desde cero en mi garaje mientras equilibraba 2 trabajos y apenas dormía lo suficiente para funcionar. Entre crisis, bonanzas y más de unas cuantas asociaciones fallidas, seguí adelante. Vi cómo la empresa se convertía en algo de lo que por fin podía sentirme orgulloso, algo con peso y valor. Para cuando cumplí 55, ya había empezado a retirarme poco a poco, con la esperanza de disfrutar los frutos de mi trabajo. Fue entonces cuando tomé la decisión de la que me arrepentiré por el resto de mi vida. Le entregué las llaves de mi reino a mi hijastra, Lie. Lie era todo lo que yo no era a su edad. Pulida, articulada, con un MBA de una de las mejores escuelas, una habilidad natural para leer una sala y doblarla a su voluntad. Era el tipo de persona que podía encantar a los inversionistas con una presentación de 10 minutos y hacer que le lanzaran dinero. Lo admito, me impresionó desde el principio. Cuando me casé con su madre, Elaine, hace 10 años, Lie estaba en la universidad y ya hablaba como si dirigiera una empresa Fortune 500. Me llamaba Rec en lugar de papá y dejó claro que no necesitaba un padre, solo un aliado. No me molestó. Pensé que quizá así funcionaban las mujeres fuertes, líneas claras, metas firmes. No quería abrazos ni cuentos antes de dormir, quería sesiones de estrategia y acceso a mi sala de juntas. Y, eventualmente, se lo di, en ese momento, parecía la decisión correcta. Mi hijo, Drew, llevaba 5 años trabajando en Elmore. Callado, metódico, el tipo de persona que revisa una línea de código 3 veces aunque sabe que está bien. No era ostentoso ni agresivo. No sabía hacer networking, no le importaba la política de la oficina, pero era leal y creía en el trabajo. Creo que una parte de mí siempre esperó que la agudeza de Lie y la estabilidad de Drew se complementaran. Me los imaginé como un equipo. Sangre joven y ética antigua llevando la empresa más lejos de lo que yo jamás podría. Esa era la fantasía, la realidad llegó rápido y golpeó fuerte. Todavía recuerdo el día en que llamé al equipo ejecutivo a la sala de juntas y anuncié que me retiraba y que Lie asumiría el cargo de CEO. La sala quedó en silencio. Lie sonreía como si acabara de ganar un Oscar. Drew me miró como si lo hubiera abofeteado. Yo no lo miré. Me dije que eventualmente lo entendería. Es solo negocio, me repetí. Estás construyendo un futuro para la empresa, no jugando a los favoritos. Esa era la línea que repetía una y otra vez. Incluso cuando Elaine me besó la mejilla esa noche y susurró, ella te hará sentir orgulloso. Incluso cuando Drew me evitó en la oficina en los días siguientes, me quedé callado. Observé. Esperé, mirando atrás, ahora veo que las grietas ya estaban formándose. Lie llegó como una bola de demolición, programando reuniones nocturnas, cambiando proveedores sin aviso, despidiendo empleados de larga data con correos electrónicos que parecían evaluaciones de desempeño. Le decía todo lo correcto a la junta, optimización, agilidad, vanguardia. Pero yo podía sentir que el alma del lugar estaba cambiando. La calidez, la camaradería, el sentido de misión compartida que alguna vez definió a Elmore. Se estaba desangrando. Y en su lugar quedaba una eficiencia fría y calculada. Lie no quería un equipo. Quería un ejército que respondiera solo a ella. Entonces llegó la bomba. A solo una semana de asumir el cargo, Lie llamó a Drew a su oficina. Yo no estaba allí, pero recibí el informe después de parte de nuestra jefa de recursos humanos. Le dijo que estaba despedido. Necesitamos manos capaces, dijo sin emoción. Y tu hijo claramente no lo es. Eso fue lo que me dijo después cuando la confronté, a medias, con suavidad, como un hombre preguntando por qué alguien rayó su coche, en vez de por qué alguien incendió su casa. Ella ni pestañeó. Dijo que era una decisión empresarial. Drew, por su parte, se fue sin decir una palabra. Sin escena, sin explosión. Solo recogió sus cosas y salió por la misma puerta por la que había entrado durante 5 años. No dije nada, ni entonces, ni siquiera cuando Elaine defendió la decisión de Lie en la cena.
alegando que Drew no era lo suficientemente ambicioso. Yo asentí, mastiqué mi comida, bebí mi vino y permanecí en silencio, pero por dentro, algo cambió, comencé a ir a la oficina sin avisar. Revisé memorandos que ella pensaba que no vería. La observé más de cerca. No como una figura paterna, no como un mentor, sino como un hombre dando vueltas alrededor de algo que podría ser peligroso. No quería creerlo. Pero algo en mi interior, el mismo instinto que me guió durante 3 décadas de negocios, me decía que había cometido un error. Me dije que solo estaba siendo paranoico. Que dejar ir era parte de envejecer. Que Lie solo era joven, audaz y tomaba decisiones difíciles, pero no podía dejar de observarla, no podía dejar de escuchar los pasos silenciosos de Drew alejándose ese día. No podía dejar de sentir que había dejado entrar un zorro al gallinero. Y temía que ese zorro no solo estuviera hambriento, estuviera cazando. El silencio tras la salida de Drew se aferró a los pasillos como niebla. La gente lo notó, por supuesto. Nadie lo dijo en voz alta, pero la ausencia de mi hijo, su calma, su constancia silenciosa, dejó un vacío. Los desarrolladores susurraban en las esquinas. Los jefes de proyecto evitaban cruzar miradas conmigo. Incluso Marvin, el conserje, se detuvo una mañana al verme pasar y murmuró, qué lástima lo del chico. Asentí y seguí caminando. No tenía fuerzas para explicarme, me dije que eso era liderazgo. Que a veces tenías que dejar que los tuyos sangraran por el bien del cuadro general. Pero la imagen de Drew metiendo sus cosas en una caja de cartón, con los hombros tensos por el peso de la humillación, me perseguía más de lo que quería admitir. Debí haberlo llamado, debí sentarme con él, de padre a hijo, y explicarle lo que había hecho y por qué. Pero cada vez que levantaba el teléfono, me congelaba. ¿Qué podía decirle? ¿Qué dejé que una mujer de 28 años con instinto asesino y un diploma me convenciera de desecharlo? ¿Que lo vi ocurrir y no dije nada? ¿Que elegí la paz en mi matrimonio por encima de la verdad en mi empresa? No. Tenía palabras, así que me dije que necesitaba tiempo. Me dije que era resiliente. Me dije que lo arreglaría eventualmente. Mientras tanto, Lie se asentó como una reina en su trono. Su confianza creciendo con cada movimiento sin consecuencias. Empezó a celebrar reuniones ejecutivas sin mí. No eran técnicamente no autorizadas. Después de todo, yo la había nombrado CEO. Pero la exclusión igual dolía. Al principio, me enviaba resúmenes después, correos alegres llenos de viñetas y frases como optimizar nuestra línea y impulsar una monetización más rápida. Pero pronto, incluso esos se detuvieron. Pasaba por la sala de conferencias de vidrio y la veía sentada a la cabecera de la mesa, riendo con el CFO, gesticulando con la naturalidad de quien nació en el poder. Y yo, que construí la maldita mesa en la que estaban sentados, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Elaine, por supuesto, la defendía siempre, solo está haciendo lo que tú la entrenaste para hacer, dijo una tarde mientras nos sentábamos en el porche, querías que tomara el mando. Ella está tomando el mando. Quise decirle que ese no era el problema, que tomar el mando no significaba arrasar con todo, que liderazgo no era crueldad disfrazada de jerga corporativa, pero me mordí la lengua, el matrimonio me había enseñado mucho. Sobre todo, cuando callar, yo amaba a Elaine. De verdad. Pero cuando se trataba de Lie, su juicio se difuminaba como acuarela bajo la lluvia. Era su hija, su única hija. Ella veía potencial donde yo ahora veía fuego, y no estaba dispuesta a apagarlo. Los cambios llegaron más rápido después de eso. Lie reemplazó a nuestro asesor legal de muchos años con un bufete de Nueva York de verbo suave y sonrisa afilada. Más agresivos, dijo, como si eso fuera lo mismo que eficaces. Despidió a nuestra jefa de recursos humanos, una mujer que había estado con nosotros desde los primeros días, y trajo a una consultora que hablaba en palabras de moda y sonreía demasiado. Se reasignaron presupuestos, se cancelaron proyectos, se recortaron beneficios, y durante todo ese tiempo Lie sonreía y le decía a la junta que era una reestructuración necesaria. Ellos asentían, impresionados por su seguridad, nadie la cuestionaba. ¿Por qué lo harían? Las acciones estaban estables. Los números en la superficie se mantenían, pero debajo de esa superficie, yo podía sentir que algo cambiaba, algo sutil y peligroso. No eran solo los despidos o las reuniones o los cambios presupuestarios. Era la manera en que miraba a las personas como si fueran activos, no individuos. La calidez había desaparecido. Incluso cuando me saludaba, había un frío en su tono, una distancia que no sabía ubicar. Y cuando intentaba mencionárselo, sugerirle que quizás se había movido demasiado rápido,
que tal vez debería bajar el ritmo, sonreía esa sonrisa fina y ensayada y decía, Reg, me pediste que liderara. Déjame liderar. La arrogancia era sutil, casi admirable en su pulido. Pero para mí, sonaba como una advertencia. Una tarde, pasé por su oficina y la vi riendo con dos hombres que no conocía. Más tarde descubrí que eran consultores de una firma con vínculos con un competidor. Eso no me olió bien. Le pregunté y me desestimó. Solo explorando opciones, dijo. Nada vinculante. Hay que mantener los ojos abiertos en este clima, asentí, fingiendo comprender. Pero esa noche casi no dormí, mis instintos, afinados por décadas de tratos silenciosos y noches sin dormir, gritaban, algo no estaba bien, pero seguí dudando. Seguí esperando estar equivocado, entonces llegó la fiesta del personal. O lo que alguna vez fue una fiesta del personal. Cada año organizábamos una reunión veraniega en un retiro junto al lago, una tradición que se remontaba a cuando la empresa era solo yo y un puñado de ingenieros. Era nuestra manera de decir gracias, de ser humanos. Ese año, Lie la canceló. Gasto innecesario, dijo mientras sorbía un cóctel durante una reunión de presupuesto. La sala se rió. Yo no. Me quedé mirándola, preguntándome si siquiera recordaba por qué lo hacíamos en primer lugar. No le importaba. Eso estaba claro. Estaba recortando todo lo que yo había construido, pieza por pieza. Y nadie la detenía, ni siquiera yo. Comencé a quedarme hasta más tarde en la oficina, aunque no tenía una razón oficial para hacerlo. Caminaba por los pasillos, hablaba con el personal junior, hacía preguntas cuyas respuestas ya sabía. Observaba las decisiones de Lee expandirse a través de la empresa como piedras cayendo en el agua. Primero silenciosas, luego ensanchándose, luego alterando todo lo que tocaban, guardé un archivo de cosas que se sentían incorrectas. Cierres repentinos de cuentas. Un contratista contratado sin la debida verificación. Un memo discreto sobre la transferencia de fondos. No actué. Aún no. Pero estaba observando de cerca, con cuidado. Y cuanto más observaba, más convencido estaba de que no se trataba solo de ambición. Era algo más oscuro, algo personal, aún así, no dije nada. Porque una parte de mí, tal vez la más débil, la más asustada, todavía esperaba estar equivocado. Aún quería creer que esta mujer en la que había confiado, esta hija que nunca llegué a llamar mía, simplemente estaba encontrando su camino, que yo estaba exagerando, que el costo del progreso era la incomodidad. Pero en el fondo, sabía que el primer corte ya se había hecho, y que no sería el último. Ocurrió un jueves. No había planeado estar en la oficina ese día. Elaine y yo íbamos a conducir hasta la cabaña para un fin de semana largo, pero una llamada temprano en la mañana de nuestro contador cambió eso. Algo sobre una transacción inusual que necesitaba mi aprobación. Una transferencia de 6 cifras a un nuevo socio consultor del que nunca había oído hablar. Le dije a Elaine que fuera sin mí. Me dio una mirada, de esas que contienen más preguntas que palabras, pero no discutió. No trabajes hasta muy tarde, dijo suavemente antes de irse. Asentí, besé su frente y la vi alejarse, preguntándome por qué mi estómago había empezado a sentirse como si estuviera atado en nudos. Llegué alrededor del mediodía y fui directo al departamento de finanzas. El jefe de cuentas, James, me explicó la transferencia, asegurándome que era parte de un giro ágil que Lee había mencionado en el último retiro de liderazgo. Sus palabras eran cuidadosas. Pero sus ojos se movían como los de un hombre que intenta no quedar atrapado en medio de algo. Me entregó el archivo y le di las gracias, aunque ya sabía que no iba a aprobar nada hasta entender qué demonios estaba pasando. Regresé a mi antigua oficina, todavía mía en nombre, aunque rara vez la usaba, y empecé a investigar. Los números no mentían, tampoco el calendario, y lo que vi confirmó lo que había tenido demasiado miedo de admitir. Lee no estaba impulsando la empresa hacia adelante. La estaba vaciando desde dentro. A las 4, necesitaba aire. Caminé por el pasillo, pasando la sala de descanso, pasando los nuevos pósteres motivacionales que había pegado por todas partes, Disrupt, Inevad, Win, y hacia las oficinas traseras. Fue entonces cuando escuché su voz. Lie. Clara, aguda. Riendo, la puerta de la pequeña sala de conferencias estaba entreabierta. No sé qué me hizo detenerme. Curiosidad, instinto, o quizás simplemente lo extraño que era oírla reír tan libremente, pero me acerqué en silencio. Estaba al teléfono, caminando de un lado a otro.
Reconocí de inmediato la cadencia de su tono de ventas, pero fue lo que dijo después lo que hizo que mi corazón se detuviera. 2 semanas más, máximo. El idiota todavía cree que estoy escalando. No ve el drenaje en absoluto. Cuando termine, no tendrá una empresa. Tendrá una montaña de deudas y ninguna idea de cómo pasó. No respiré. No me moví. Sentí que me convertía en una estatua tallada en hielo. Su voz era ligera, casi eufórica, como si describiera una broma hecha a un profesor de secundaria, no el asesinato lento del hombre que confió en ella con todo. Para cuando lo descubra, continuó, ya estaremos al otro lado. Nueva marca, borrón y cuenta nueva, sin ataduras. No voy a cuidar su legado por el resto de mi vida. Retrocedí despacio, en silencio, mis pasos sin sonido sobre la alfombra. Mis manos temblaban. Regresé a mi oficina, cerré la puerta y me senté, mirando a la nada. La traición cayó sobre mí en oleadas. Primero incredulidad, luego rabia, luego la tristeza sorda y dolorosa del reconocimiento. Le había dado todo, y ella lo tomó con una sonrisa, solo para darse la vuelta y planear mi ejecución profesional. Me miró a los ojos, me llamó su mentor, me abrazó en cenas familiares, y mientras tanto, estaba afilando el cuchillo. Me quedé en esa silla 1 hora, tal vez más. Repetí sus palabras en mi cabeza hasta que se grabaron en mis huesos. Ese tonto todavía cree que estoy escalando. No era solo negocio. Era desprecio. Personal. Calculado, quería bajar el pasillo, abrir la puerta de la sala de conferencias y arrastrarla afuera frente a todos. Quería gritar, acusar, exigir respuestas, pero no lo hice. Aún no. Aprendí hace mucho que la ira arde rápido y fuerte. Pero el silencio corta más profundo. En cambio, abrí mi cajón, saqué una memoria USB y comencé a copiar archivos, correos electrónicos, contratos, transferencias, grabaciones de audio de reuniones del directorio, cualquier cosa que oliera mal. Cualquier cosa que confirmara lo que ahora sabía en mi interior que era verdad. Casi era medianoche cuando salí. No dormí. Me senté en mi sala, con las luces apagadas, el teléfono en la mano, revisando las pruebas una y otra vez. Todavía podía escuchar su voz, satisfecha y segura. Ella creía que había ganado. Creía que yo era un hombre viejo aferrado al pasado. Demasiado sentimental para ver el puñal en su espalda, pero estaba equivocada. No había sobrevivido 3 décadas en los negocios por ser ingenuo. Había sido paciente. Tal vez demasiado, pero no más. El momento en que me llamó tonto, escribió su propio final. A la mañana siguiente, hice 3 llamadas. Primero a mi abogado, luego a nuestro auditor interno, y finalmente a la policía. Les entregué todo, cada archivo, cada documento. Les dije lo que escuché, lo que sospechaba, lo que ahora sabía. No hubo vacilación en mi voz. No dudé. Vi cómo sus expresiones cambiaban de curiosidad, a preocupación, a confirmación. Prometieron moverse rápido. Les dije que hicieran lo que tuvieran que hacer. No me importaban los titulares, el chisme, las consecuencias. Quería la verdad afuera. Quería que ella se fuera. Al mediodía, vinieron por ella. Estuve en el vestíbulo cuando los oficiales la escoltaron afuera. Al principio se veía sorprendida, confundida, luego furiosa. ¿Qué diablos es esto?, espetó, sus ojos moviéndose hacia mí. Rick, ¿qué demonios está pasando? No dije una palabra. Solo miré. Su madre llegó poco después, el pánico escrito en su rostro. Me agarró del brazo, suplicando una explicación, pero no pude ni mirarla. Todo lo que veía era a la hija que había criado. Fría, astuta, despiadada. Y me di cuenta de algo aterrador. Tal vez Elaine lo había sabido todo el tiempo, o peor, tal vez eligió no verlo. Nos quedamos allí en silencio mientras se llevaban a Lie. El piso de la empresa estaba callado, atónito. Me di vuelta, caminé a mi oficina, cerré la puerta y finalmente exhalé. No era victoria lo que sentía. Ni siquiera alivio. Era duelo. El duelo de un hombre que confió en alguien en quien no debía, que confundió ambición con lealtad, que tomó una sonrisa por sinceridad. Sabía que lo peor estaba por venir. Pero también sabía una cosa con absoluta certeza. Había tomado la decisión correcta. La mañana después del arresto de Lie, todo el edificio se sentía como si hubiera sido envuelto en algodón, suave, apagado, distante. Nadie sabía qué decir. Los susurros flotaban por los pasillos como humo. Y cada par de ojos que se encontraba con los míos cargaba la misma pregunta: ¿qué pasa ahora? No tenía respuesta. No una que tuviera sentido.
No una que encajara ordenadamente en un comunicado de prensa o en un memo del directorio. Solo sabía que una traición de esa magnitud no dejaba bordes limpios. Arrasaba con todo. Confianza, reputación, incluso la sangre. Me senté en mi escritorio, mirando la pila de mensajes acumulándose en mi bandeja, reporteros pidiendo declaraciones, despachos legales ofreciendo representación, miembros del directorio exigiendo reuniones de emergencia. Pero debajo de todo ese ruido, lo único que seguía escuchando, lo único que no podía dejar de escuchar, era su voz desde aquella sala, goteando desprecio, llamándome tonto. Elaine apareció en la oficina pasado el mediodía. No había llamado antes. Ni siquiera sabía que venía hasta que mi asistente tocó una vez, abrió la puerta y susurró: «Tu esposa está aquí», asentí lentamente. «Déjala pasar», Elaine parecía no haber dormido. Su cabello estaba despeinado, su rostro sin maquillaje, sus ojos hinchados, rojos en los bordes. Entró en la habitación como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. Me puse de pie, pero no la abracé. Solo nos miramos. Dos personas en lados opuestos de un desastre que nunca imaginaron. «Está en la cárcel», dijo sin emoción, como si yo no lo supiera ya. «Llamaste a la policía sobre mi hija, Rachel». «¿Nuestra hija?». Apreté la mandíbula. «Ella no es nuestra hija, Elaine. Es tu hija». Y trató de destruir todo lo que construí. «Ella no». Empezó, luego se detuvo. Su voz se quebró y cayó en la silla frente a mí. «Podrías haber hablado conmigo. Podríamos haber manejado esto como familia». «No», dije. Y mi voz me sonó extraña, fría, dura. «Esto no es un problema familiar. Es criminal». Sifonó dinero, ocultó contratos y trató de colapsar la compañía desde adentro. No fue un error. Fue un plan. Ella lo admitió. Las manos de Elaine temblaban en su regazo. Ella ha estado bajo mucha presión. Tal vez se sintió abrumada. Tal vez no quiso. Quiso cada palabra. Mi voz se elevó más de lo que quería. La escuché. La escuché, Elaine. Dijo que me dejaría con una montaña de deudas. Que era demasiado estúpido para darme cuenta. Se rió de ello. Hice una pausa, inspirando lentamente, intentando controlar la tormenta en mi pecho. No estaba abrumada. Ella estaba calculando. Elaine negó con la cabeza lentamente, la incredulidad deshaciéndose en tiempo real. «Es mi niña. No puedo creer que hiciera esto. No a ti. No a nosotros», y allí estaba. La línea de falla, la fractura que siempre había existido bajo nuestro matrimonio, invisible hasta que la presión la hizo abrirse de par en par. Me di cuenta, en ese momento, de que había estado casado con dos personas todos esos años, la mujer que amaba y la madre que nunca podía ver a su hija como algo distinto de inocente. Me quedé junto a la ventana viendo cómo el sol proyectaba sombras largas sobre el estacionamiento de abajo y dije: «No tienes que creerlo, pero necesitas entenderlo, porque ya no voy a fingir». Elaine se incorporó lentamente, su voz más suave ahora. «¿Qué vas a hacer? Dejar que la ley se encargue», dije. Sin darme la vuelta, dejar que la Junta vea las pruebas. Que los inversionistas tomen sus decisiones. No voy a ocultar nada. Ni por ella. Ni por ti, no discutió. Solo se quedó allí inmóvil. Luego salió por la puerta sin mirar atrás. El sonido al cerrarse detrás de ella fue como el mazo de un juez. Final. Afilado. Resonante, la caída vino rápido. Para el viernes, la historia ya había salido a la luz. CEO arrestada en escándalo de fraude. Empresa familiar se derrumba. Cámaras de noticias estacionadas frente a la casa, reporteros llamando a mi puerta. La Junta convocó una votación de emergencia y suspendió a Lee indefinidamente, nombrándome CEO interino mientras avanzaba la investigación. Se suponía que sería temporal, pero yo sabía que duraría. Nadie quería acercarse a ese incendio otra vez. Drew regresó a la oficina la semana siguiente. Entró como un hombre probando la resistencia de un puente que ya se había derrumbado bajo él una vez. Lo recibí en el vestíbulo. Por un momento ninguno de los dos dijo nada, luego suspiró y murmuró: «No pensé que volvería aquí», asentí. «Yo no pensé que querrías hacerlo». «No quiero», admitió. «Pero supuse que te vendría bien alguien que realmente se preocupe». Esa fue la primera vez que sonreí en semanas. No pidió un título, no pidió una disculpa, simplemente se remangó las mangas y empezó a trabajar. En silencio, con constancia, como antes, verlo recuperar su lugar, no por orgullo, sino por puro principio, hizo que algo me doliera por dentro.
no solo arrepentimiento, aunque eso también, sino vergüenza. Había dudado de él, lo había reemplazado. Lo dejé ser humillado por nada, quería decir lo siento, ofrecer palabras que pudieran rebobinar el pasado, pero lo único que pude decir fue, gracias. Él me dio una sonrisa cansada y dijo, solo no dejes que vuelva a pasar. Los días empezaron a desdibujarse después de eso, documentos legales, auditorías, reuniones de emergencia con la Junta, cada archivo que Lee había tocado fue revisado, sus esquemas ni siquiera eran sutiles. Empresas fantasma, gastos falsos de marketing. Sobornos disfrazados a consultores inexistentes, nos había vaciado lentamente, metódicamente, justo delante de mis narices, seguía pensando en todas las veces que la defendí, todas las cenas. Los festivos, los momentos en los que la dejé llevar la confianza como si fuera un disfraz, y ahora estaba limpiando el desastre con mi propio hijo a mi lado, mientras mi esposa, pronto exesposa, se negaba a devolver mis llamadas. Recibí los papeles unos días después. Divorcio. Elaine ni siquiera escribió una nota, solo firmó, presentó los documentos y dejó una dirección de reenvío. Me quedé mirando el sobre durante un largo rato, preguntándome si el amor alguna vez había tenido una oportunidad entre nosotros, si realmente habíamos sido una familia alguna vez. O si solo nos habíamos aferrado a una versión de esperanza que nunca fue real. No lloré. No me enfurecí, simplemente me serví un trago, me senté al borde de la cama y dejé que el silencio se acomodara. La empresa sobreviviría, Drew y yo la reconstruiríamos, pero lo que perdimos, lo que yo perdí, nunca podría medirse en una hoja de balance, y eso, de alguna forma, dolía más que todo lo demás. Hay un tipo extraño de quietud que se instala cuando la tormenta pasa, una calma que se siente menos como paz y más como ruina. Ese era el ambiente en la oficina durante las semanas posteriores al arresto de Lee. El caos se había desacelerado, los titulares ya se habían desplazado hacia nuevos escándalos, y aún así, algo pesado seguía suspendido en el aire. Un peso que nadie quería nombrar, el tipo de duelo que no se expresa con lágrimas, sino en la manera en que la gente habla más suave, camina más lento y evita ciertos pasillos. La oficina de Lee permanecía intacta, sus paredes de vidrio un recordatorio constante, casi burlón, de lo cerca que estuve de perderlo todo. La gente apartaba la mirada al pasar por allí, como si fuera una tumba en medio de una iglesia. Nadie se atrevía a entrar, ni siquiera yo. La investigación concluyó con una claridad brutal. Lee había malversado un poco más de $2,3 millones a través de múltiples frentes, empresas fantasma, bonos falsos y algunos sobornos discretos a terceros que desaparecieron en cuanto la policía se involucró. Los fondos eran irrecuperables. Los auditores dijeron que había empezado a preparar el terreno meses antes de que yo siquiera le entregara las riendas. Esa parte fue la que más dolió, no solo lo que hizo, sino cuánto tiempo lo estuvo planeando. Lo deliberado que fue todo. No hubo un momento de desesperación, no hubo crisis financiera, solo avaricia, avaricia fría, calculada, disfrazada de ropa casual de oficina y sonrisas de sala de juntas. Drew seguía apareciendo cada mañana sin fallar, nunca hacía escándalo, nunca exigía nada, pero su sola presencia era como un ancla. Volvimos a almorzar juntos, sin hablar mucho al principio, solo comiendo en la misma sala. Viendo la ciudad a través de las ventanas, una tarde, levantó la mirada de su sándwich y dijo, intentó matarla, ¿sabes? Toda la maldita empresa. Asenté lentamente, lo sé. Dejó su sándwich y se recostó. No dejo de pensar en el día que me despidió. En cómo lo hizo como si fuera rutina, como si yo fuera un software defectuoso que quería depurar. Tragué saliva, sintiendo la vergüenza subir por mi garganta. Debí detenerlo. Él se encogió de hombros. Pero no había perdón en el gesto. No lo hiciste, no me defendí, no le dije que trataba de mantener la paz familiar, ni que quería creer en la visión de Lee. Hubieran sido excusas, y él merecía algo mejor que eso. Merecía honestidad. Te fallé, dije en voz baja, y lo siento. No dijo nada durante un largo rato, solo miró por la ventana con una expresión indescifrable. Finalmente suspiró y dijo, lo sé. Pero las palabras no fueron duras, solo cansadas, como una herida que ya dejó de sangrar. Mientras tanto, Elaine había guardado silencio. Se mudó de la casa pocos días después de enviar los papeles de divorcio, llevándose solo lo necesario, sin mensajes de ira, sin confrontaciones dramáticas, solo silencio. Eso fue lo que más me sorprendió, no el final en sí, sino la falta de lucha. Esperé a que llamara, a que gritara, a que exigiera que retirara todo. Pero no lo hizo.
Tal vez sabía que no quedaba nada por decir, o tal vez, igual que yo, había llorado el matrimonio mucho antes de que muriera oficialmente. Me sorprendía pensando en los primeros días de nuestra relación, cuando Lee aún estaba en la universidad y Elaine y yo éramos solo dos personas intentando que algo funcionara. Éramos felices entonces, o al menos lo creíamos. Elaine traía a Lee a casa por las fiestas. Y yo intentaba demasiado ser el tipo de hombre que una joven podría admirar. Lee nunca pidió eso, nunca lo quiso, pero yo lo ofrecí igual. Quizá intentaba reescribir algo con Drew, ser más presente esta vez, más apoyo. Quizá bien el impulso de Lee, el tipo de fuego que yo nunca tuve en mi juventud. Y quise alimentarlo. Qué broma tan cruel resultó ser. Una noche, semanas después de que todo se desmoronara, entré en la antigua oficina de Lee. El aire estaba rancio, aún impregnado de su perfume, y los estantes estaban llenos de libros que probablemente nunca leyó. Me senté en su silla y dejé que mis dedos recorrieran el escritorio donde ella había trazado mi caída. Y por primera vez, sentí una especie de entumecimiento que no podía explicar. No era tristeza ni ira. Era la fría realización de que todo lo que había hecho, cada compromiso, cada momento de silencio, me había llevado a esto. Yo había construido el escenario para mi propia humillación y había invitado al público a presenciarla. Abrí los cajones del escritorio, medio esperando encontrar algo. Notas, cartas, cualquier cosa que pudiera explicar su mentalidad. Pero todo estaba vacío, limpio, estéril, como si nunca hubiera planeado quedarse mucho tiempo. Tal vez ese había sido el plan desde el principio. Entrar, drenar lo que pudiera y dejarme con los escombros. Ella no solo quería tener éxito. Quería quemar mi legado en el proceso. Y esa era la parte con la que aún no podía hacer las paces. El personal empezó lentamente a normalizarse. Las reuniones se reanudaron. Se cumplieron los plazos. Los inversionistas, los que no se retiraron, recibieron informes y proyecciones actualizadas. Volvimos a números positivos. Gracias en gran parte a Drew y a algunos jefes de departamento leales que se negaron a dejar que la empresa se derrumbara. Pero no había alegría en la recuperación. No había sentido de victoria, solo de necesidad. Como sobrevivientes reconstruyendo después de un incendio, sabiendo que las nuevas paredes nunca volverían a oler igual, dejé de volver a casa. Mi casa se sentía como un mausoleo. Cada marco de fotos una mentira. Cada habitación llena de fantasmas. Me mudé a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Minimalista y frío, pero limpio. Me daba distancia. Me daba silencio, pero no me daba paz. Esa se había ido. Quizá para siempre, no le dije a nadie que me había mudado. Ni siquiera a Drew. Se sentía más fácil así. Más limpio. Necesitaba tiempo para procesar, para recalibrar, para averiguar quién era ahora, despojado de todos los roles que había llevado tanto tiempo, CEO, esposo, padrastro. Ya no era ninguna de esas cosas. Solo era un hombre que confió demasiado fácilmente y pagó el precio. Una noche, sentado solo en ese apartamento vacío, saqué una vieja foto familiar. Acción de gracias, quizá de hace 8 años. Yo, Elaine, Drew y Lee alrededor de la mesa, todos sonriendo. Miré el rostro de Lee durante mucho tiempo. Ella también sonreía, pero sus ojos. Sus ojos ya estaban en otro lugar. Volví a la cabaña a finales de primavera. La misma a la que Elaine y yo solíamos escapar los fines de semana largos, donde Lee insistía en llevar sus libros de texto y Drew pescaba silenciosamente en el muelle fingiendo no escuchar nuestras conversaciones. No había sido tocada en meses. El polvo cubría las encimeras y el lugar olía a cedro y silencio. Dejé el teléfono en el coche. No quería notificaciones, no quería actualizaciones. La empresa estaba en manos de Drew por esa semana. Se había ganado la confianza. Yo necesitaba espacio. No para huir, sino para enfrentar todo lo que había evitado sentir durante el caos, la traición, el colapso y el extraño renacimiento lento que siguió. Me senté en el porche esa primera tarde con una botella de whisky y una vieja manta de lana, mirando el agua moverse como un suspiro bajo el atardecer. El silencio no era reconfortante. Era confrontacional. Me presionaba el pecho, exigiendo respuestas que no tenía. ¿Qué tipo de hombre entrega la obra de su vida a alguien que nunca se la ganó? ¿Qué tipo de padre sacrifica la dignidad de su hijo para mantener la ilusión de unidad familiar? ¿Qué tipo de esposo no ve la fractura en su matrimonio hasta que lo destroza todo? No tenía respuestas claras, solo fragmentos.
Arrepentimientos con forma de recuerdos, amor retorcido por la lealtad, la esperanza terca de que quizá, solo quizá, pudiera construir algo sólido con piezas rotas, repetí la voz de Lie en mi cabeza. Aquella frase final y cruel aún resonando como una vieja herida, ese idiota no tendrá empresa, tendrá una montaña de deudas. No fue solo la malicia en su tono. Fue la facilidad. La manera en que lo dijo como si fuera un chiste, como si yo no fuera más que un obstáculo en su camino. Intenté, brevemente, comprenderla, imaginar que llevaba a alguien a vaciar las manos que la alimentaron. ¿Resentimiento? ¿Alguna amargura cultivada durante años que nunca vi? ¿O era simple y pura sensación de derecho? Nunca lo sabría. Ella no se había comunicado. Ni una sola vez. Ni cartas, ni disculpas. Solo una celda y un registro público que la seguiría por el resto de su vida, y aún así. Una parte de mí, una parte herida y ridícula, anhelaba que dijera algo, que reconociera lo que había hecho. Pero nunca lo hizo, Elaine no volvió a hablar conmigo. Le envié una carta una vez, corta, tranquila, sin enojo. Le dije que esperaba que estuviera bien, que no la culpaba por amar a su hija, que entendía. Nunca recibí respuesta. Supongo que esa fue su respuesta. Creo que, al final, vio la caída de Lie como obra mía. No porque yo estuviera equivocado, sino porque actué. Porque rompí la ilusión a la que ambos nos aferrábamos. Ella no podía perdonarme por eso, y yo no podía culparla. Las personas se aferran a las mentiras cuando la verdad pesa demasiado. Yo lo hice. La empresa sobrevivió, de alguna manera, contra todo pronóstico. Perdimos algunos inversionistas, sí. Perdimos algo de reputación también. Pero Drew. Dios, ese muchacho nos sostuvo. Su liderazgo silencioso, su negativa a presumir, a decir te lo dije. Él estabilizó el barco de una forma que yo nunca pude. Verlo convertirse en el tipo de hombre que yo esperaba llegar a ser, no el que realmente fui, me dio algo inesperado. Orgullo sin vergüenza. No porque siguiera mis pasos, sino porque no lo hizo. Él construyó los suyos, más fuertes, más sabios, más limpios. Una mañana en la cabaña, justo antes de regresar, me paré junto al agua con una pila de papeles viejos, informes del consejo. Fotos familiares, artículos impresos del escándalo. Los quemé uno por uno. No por ira, ni como venganza, sino como liberación. Cada llama que lamía esas páginas se sentía como una confesión. Yo había fallado, sí, fallado al ver la verdad, fallado al actuar antes, fallado a las personas que importaban. Pero también había sobrevivido. Había trazado una línea, puesto un límite, elegido la integridad sobre la comodidad. Y esa elección, por brutal que fuera, salvó lo poco que quedaba del mundo que había construido. Al volver a la oficina, mudé mis cosas a una habitación más pequeña. Dejé que Drew se quedara con la oficina principal. Es tuya ahora, le dije. Él no discutió. Solo asintió, dejó su café y se puso a trabajar. Respeté eso. La falta de ceremonia, la ausencia de ego. Se sintió correcto, me senté en mi nuevo escritorio, más pequeño, más silencioso, y saqué un bloc de notas. Empecé a escribir ideas, nuevos proyectos, mejores guías éticas, un programa de mentoría. Se sentía diferente esta vez. No como reconstruir desde las ruinas, sino como plantar nuevas raíces. Ya no intentaba preservar un legado que había sido envenenado. Solo intentaba construir algo honesto, por pequeño que fuera. A veces la gente pregunta si extraño a Lie, si me arrepiento de haberla enviado a prisión, si volvería atrás para hacerlo diferente, y siempre respondo lo mismo. No extraño la versión de ella que ahora sé que nunca fue real. No me arrepiento de proteger la empresa. Y no lo haría diferente porque, al final, los límites son lo que nos salva. No el amor, no la esperanza, no la familia, los límites. En la última página de mi cuaderno escribí una sola frase en letras mayúsculas y la subrayé 2 veces, nunca vuelvas a confundir cercanía con lealtad. Y lo dije en serio.